Ya estamos de vuelta. Saludamos ya a Juan Ramón Caridad, Managing Director de la gestora GAM. Hola Juanra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí. Y Jacobo Blanquer, consejero delegado de 3 Gestión. Hola Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, tenemos mucho lío estos días, Jacobo, en los mercados. Como siempre, ¿a qué crees tú que hay que darle más importancia o qué le están dando más importancia los mercados financieros? ¿A ese derrumbe, a ese cripto crash en las criptodivisas? La inflación que sigue subiendo en Estados Unidos, probablemente también los tipos de interés, el reajuste de la tecnología, la volatilidad en el mercado de renta fija. Tenemos muchos frentes ahí abiertos. Por supuesto, luego está todo el tema de los riesgos geopolíticos. Bueno, yo creo que tenemos todo. Yo creo que estamos en un momento en el que estamos viendo a ver si la inflación ha llegado, o queremos ver si la inflación ha llegado al máximo. Entonces ya vemos cierta relajación por parte de los bancos centrales. Muy importante el dato que conoceremos en un par de horas. Y luego, además, es que estamos en época de resultados empresariales. Los resultados empresariales, en general, están siendo mejores en ingresos, en ventas. Márgenes están bajando, lógicamente, pero incluso están bajando menos de lo que se preveía, con lo cual, en principio, pues el mercado está algo más tranquilo. El tema de las criptos, pues bueno, pues ahí está habiendo un follón con FTX, que va a costar. Ya hemos visto que Binance, el competidor, al final se ha echado para atrás y puede haber ahí un agujero importante, hablando de 8.000 millones de dólares. ¿Esto podría tener algún efecto en la renta variable? Bueno, podría tener algún efecto si el inversor de cripto está invertido en renta variable y les saltan los margin calls y entonces tiene que se ve forzado a vender renta variable para hacer frente a los margin calls que tenga con las criptos. Pero no debería de tener mucho. Podría tener un efecto en dólar también, de efecto valor refugio, que fortaleciese algo el dólar. Por ahí vamos a ver, pero creo que el tema de las cripto todavía tenemos que ver, hay que saber más de todo lo que está pasando en FTX y que debe ser muy gordo para que Binance, el competidor, que lo que quería, porque todas estas están vinculadas entre ellas, es que no hubiese un tsunami, digamos, con las criptos, pues si se ha hecho para atrás es porque algo no ha visto nada bueno. Entonces yo creo que seguimos un poco con la base de tipos de interés, ver y inflación hasta dónde vamos a llegar, buenos resultados empresariales que apoyan ahora en el corto plazo, pero sigo pensando que el gran debate del mercado es hasta dónde subirán los tipos. Ahora vamos a profundizar un poquito más en todos estos asuntos, incluido también las criptodivisas. Juanra, un poco, ahora mismo, ¿cómo ves tú el momento? Sí, complicado porque la inflación sigue dando mucha guerra. Vamos a ver hoy, como muy bien decía Jacobo, el dato de inflación core, si se queda en el 6,5 y si da algún respiro, subyacente en torno al 8, pero si no se frena la inflación, y he estado la semana pasada en Estados Unidos, allí el tema de perder poder adquisitivo, el tema de frenar a toda costa, y a toda costa significa que si hay que meter la economía americana en una recesión, sobre todo cuando se tiene pleno empleo y como mucho, Bank of America hablaba de un incremento del desempleo del 3,5 al 3,7 para el año que viene. O sea, mientras el empleo siga sólido, los consumidores están en una bastante sólida posición, pues está claro que la autoridad monetaria va a seguir apretando y si sigue subiendo tipos de interés, pues nos va a seguir dando guerra a nivel del mercado. Y respecto al tema de FTX, o sea, se está poniendo encima de la mesa que las criptos no son algo tan ajeno, tan distinto a lo que es la inversión tradicional, que dime cuál es tu colateral y te diré quién eres. Y en cuanto se ha empezado a revisar los libros y las posiciones y los colaterales del riesgo que tenía abierto esta plataforma, pues es el motivo por el que se ha echado para atrás, y el entender que cualquier activo, se llame cripto, se llame titulización, es bueno o es malo, o es mejor o es peor, dependiendo de si está respaldado por algo que tiene credibilidad, si es por una réplica sintética más o menos virtuosa, o si directamente es un algoritmo que lo respalda y entonces a la que hay un susto tienes un problema. Y en este caso las criptos, ese drawdown de Bitcoin que ya va de pico a valle del 73%, también hay que recordar que no es el más grande de la historia, que ya ha habido alguno del 86%. ¿Puede haber riesgo de contagio hacia otros activos irregulados, como por ejemplo la renta variable, que es, ¿verdad? Vamos, 100% de acuerdo con Jacobo. O sea, si uno mira en los últimos, no sé, 12, 18 meses, parece que hay una cierta correlación. Cuando sufre Bitcoin, luego a los 2-3 días sufre algo el equity,
pero yo creo que es una correlación más espuria, simplemente porque el Bitcoin es un trade más apalancado, donde se financia mucho y el equity lo es, pero no tanto. Así que yo creo que cualquier contagio con activo tradicional, el único relevante es que al final es un risk-off y mucho del que tenga Bitcoin pues se va a plantear muy seriamente el invertir en dólares o incluso el buscar oro como activo refugio. Pero de ahí a hablar de algo, 8.000 millones es una pasta, pero no es tan grande como para provocar un tsunami en otros activos financieros. Oye, ahora que estaba Jacobo hablando de resultados empresariales, a mí hay cosas que me siguen sin cuadrar, pero una de ellas es, me imagino que también para muchos, el tema de los resultados empresariales, que incluso superan las expectativas. ¿Cómo es posible que las empresas mejoren sus beneficios, sus ingresos? Bueno, están bajando un poquito respecto a otras veces, pero bueno, ahí se mantienen también buenos guidance de cara a 2023. ¿Cómo es posible si luego, por otro lado, nos pasamos el día entero hablando de una posible recesión? ¿Voy yo o vas tú, Juanra? No, tú sabes mucho más de esto, así que... Yo creo que la clave es que el consumo se está aguantando muy bien. Entonces, como el consumo está aguantando bastante bien, porque en situaciones de crisis, de recesión, nuevamente el consumo se para bastante, mientras el consumo se mantenga en Estados Unidos, Juanra ha llegado, estábamos comentando antes, se mantiene muy bien en líneas generales y entonces eso está aguantando. ¿Qué es lo que pasa? Que tú miras ahora el endeudamiento de las familias americanas, por ejemplo, comparado con el 2008, y el endeudamiento es muchísimo menor. Entonces, puede mantener el consumo incluso aumentando ese endeudamiento. Entonces, que porque repunte un poco no pasa nada porque estamos en niveles muy bajos de endeudamiento. Entonces, mientras el consumo aguante, lo que estamos viendo en los resultados empresariales, lo primero es que los ingresos y las ventas son buenas. Es decir, el consumidor sigue gastando. Los márgenes están bajando, lógicamente, porque los costes aumentan con efecto de inflación, el margen baja. Pero la primera línea, en la cuenta de resultados, que son las ventas, los revenues, eso está funcionando muy bien. Entonces, mientras las ventas funcionen bien, hay efecto cascada, se nota una caída de todo, pero en líneas generales son mejores. Han bajado márgenes, como hemos comentado, pero es normal. En un aumento de costes, no todas las empresas son capaces de repercutir ese aumento de costes al producto final, al cliente. Lo normal es no poder trasladar todo. Entonces, bueno, yo creo que la clave es el consumo, sinceramente. Pues viene además precisamente una época de gran consumo, ahora que nos vamos acercando a las Navidades, están los Black Fridays y todas estas cosas. La pregunta sería a lo mejor, Juanra, claro, ¿hasta cuándo va a aguantar el consumo? Es que las hipotecas en Estados Unidos ya están por encima del 7%. Sí, 7,5, 7,3. Es verdad que cuando uno se da una vuelta por Miami es increíble la fortaleza, la solidez y la propensión al consumo. Porque, o sea, yo creo que se están dando, todavía quedan restos nada triviales de... durante la pandemia se ha ahorrado mucho más de lo que parece y además se ha dado un efecto que no se había visto en la historia y es que bajo este último mandato política monetaria no expansiva sino lo siguiente, o sea 6-7 trillones de expansión monetaria que deja casi ridículo el tamaño que se invirtió para sacar a la economía del lío de Lehman, unido a una expansión fiscal tremenda que también se está produciendo y ahí se ven en los déficits y eso al final son dos motores tremendos que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos al final se traslada a un incremento de salarios muy fuerte, cada vez más, y como está coincidiendo, como bien decías, con un entorno de hipotecas muy caras y de casas con elevados precios, pues todavía tienes más propensión a consumir, porque no te vas a meter en una casa que te vale 1 millón y medio por un par de habitaciones al 7% o 7,5% de tipos de interés fijo, o porque no te la dan o porque no quieres. Y eso todavía se traslada más a consumo y se está trasladando mucho en el coste de los alquileres y por eso la inflación es tan pegajosa, que es el término de moda, y es por eso muy probable que los tipos de interés nos sigan dando guerra. Pero lo que es consumo todavía aguanta y tiene pinta de que vamos a cerrar el año con unos niveles bastante más sólidos de lo que esperábamos. También es verdad que uno no puede vivir siempre de la historia y hay que empezar a pensar que cuando hablamos de price to earning o de valoraciones, esos earnings 2023, pues aunque las guidelines sigan siendo las que son, siempre a principio de año son en torno al 10% y al menos esta vez están arrancando en incrementos de earnings de en torno al 7%.
Bueno, este año un poco, dejarme que haga un poco de abogado del diablo, que se está vendiendo es que 2023 va a ser un gran año también para la inversión por venir de donde venimos. Pero bueno, esa es otra Bueno, una cuestión. cosa es la inversión y otra cosa es el consumo, ¿eh? No Claro, claro, confundamos, no confundamos. realmente. Tipos al 6%, empieza a hablarse también de todo eso, Juanra, en el mercado también, en Estados Unidos. En el Como anterior hoy salga viaje a un mal Estados dato, desde Unidos, luego ahí muchos van a aprovechar para decir, os lo dije. la verdad es que el anterior viaje, cuando fui a Estados Unidos en mayo y me hablaron de tipos de interés al 6, fui yo el primero que dije, igual se os ha ido un poco la mano y ahora soy el que agacha las orejillas y empieza a estar calladito. Y sí, es una posibilidad. O sea, lo dijo el propio Powell, el gobernador de la Fed reconoció lo poco que sabemos sobre la inflación, pues el común de los mortales, ahí andamos luchando contra ella. Pero bueno, es una posibilidad. También es verdad que lo que de verdad es importante es lo que hagan o dejen de hacer con el balance, que ese sí que es enorme y no tanto con los tipos de interés, que bueno, lo que están intentando sobre todo es intentar frenar ya no la inflación a corto, sino que las expectativas a 2024 se mantengan controladas, que siguen muy bajas. Jacobo, tú que te miras de la A a la Z también los balances de las compañías, estos reajustes que hemos visto las últimas semanas en el sector de la tecnología en Estados Unidos, ¿hemos visto ya el suelo o crees que todavía podrían seguir sufriendo, al margen de todo el revuelo que genera, como siempre, también los despidos y la destrucción de empleo? Bueno, yo creo que a efectos de caídas de valoraciones, nunca voy a decirte yo que estamos en los mínimos, porque yo creo que ya ha corregido bastante de lo que tenía que corregir. Siguen siendo empresas, no olvides que son fuertes generadoras de caja, que casi todas ellas, las grandes, tienen una posición de caja envidiable, porque tienen mucho dinero. Y las valoraciones, lo que pasa es que bueno, pues estaban un poco altas y ahora ya pues han ajustado bastante. No te voy a decir que están en mínimos, pero yo creo que están cerca de los suelos, ¿eh? Por eso, lo que antes decía de que, por otra parte, el 2023 se está diciendo, lo que pasa es que como gran parte ya está descontado ese 2023 tan malo económicamente desde el punto de vista macro, pues los mercados pueden tener un 2023, yo creo que bastante mejor que el 2022. La cuestión, Jacobo, claro, 2023, buen año, significa que los que se han quedado atrás o a los que más han sufrido ajustes serán los que puedan capitanear un poco de liderar o tienen mejor potencial, o 2023, en principio parece que son las condiciones, se siguen dando para que sigan siendo los bancos y las energéticas las que nadie les haga sombra, claro. Bueno, yo para todo el año no me atrevo a decirte. Creo que el principio de año sí. El principio de año, en principio, pues todo lo que es sector financiero, energéticas, incluso te diría materiales, mineras, etcétera, creo que lo van a seguir haciendo mejor que el mercado. A todo el año no me atrevo a decirte porque durante el año pasan muchos datos y no tenemos conocimiento de los mismos como para pronosticar tanto tiempo. Pero en principio del año sí que debería de seguir funcionando en principio mejor ese tipo de activos, ¿eh? Juanra, ¿te atreves con, aunque sea solo eso, el principio de 2023? Sí. Juanra se atreve todo el año. Bueno, claro, ¿sabes? Una cosa es ponerte delante del toro y otra ir de apoderado, pero yo me atrevo hasta a empezar a decir que la renta fija es verdad que no es fija, pero va a empezar a rentar y ahora renta un montón. Y dependiendo de cuál sean esos parales, pero empieza a haber activos, deuda subordinada de algunos bancos que ya ha llevado al límite la probabilidad de extensión, o sea, del extension risk, y tienen respaldo de los bancos centrales. Hay crédito inmobiliario americano que están dadas las hipotecas a tipo fijo al 3 hace 15 años y además con las casas al doble de precio, con lo cual desde el punto de vista de la renta fija empieza a haber cosas que te dan yields entre el 7 y el 14% y empieza a ser año, no sé si de cuponazo, pero sí de cupón muy serio que compensa el 2023 en gran medida la probable volatilidad que vamos a tener. Otra de las cosas que a mí no me termina de cuadrar, Juan, explícamelo bien. Tenemos yields, por ejemplo, muchos bonos corporativos, entre el 7 y el 14% has dicho tú. Yo entiendo también que a medida que vayan subiendo los tipos de interés, las condiciones de pago de muchas empresas para hacer frente a los intereses de la deuda no van a poder hacer frente a esos pagos y se van a tener que declarar en quiebra. Esos bonos se van a hundir. Es que hay que separar muy mucho cuando hablamos de empresa, de qué tipo de empresa hablamos, y cuando hablamos de duración,
verlo como si tú tienes un vaso de agua y tienes parte de agua y parte de aceite, ¿vale? Una cosa es lo que hagan los tipos de interés, la duración, y otra es el spread duration, que es lo que está dando guerra. O sea, que se incremente la prima de riesgo de determinados sectores metalúrgicos, sectores industriales, puede haber sectores centroeuropeos, en Alemania, en Francia, en la propia Austria, que van a seguir sufriendo muy mucho, sobre todo si los costes energéticos siguen dando guerra. Caso distinto es el tramo subordinado, no Coco, de un BBVA, un Banco Santander, que se ha estresado muchísimo por valoración, simplemente porque descontaba todo el mercado hace unos años que todo iba a ser recomprado. Y también se ha descontado unos niveles de morosidad que es muy probable que no se den. Y en ese sentido, ese nivel de cupón o de carry es lo que verdaderamente es atractivo. Eso para Europa y para Estados Unidos, cuando se hablan de hipotecas al 7%, 7,5%, son las nuevas hipotecas. Y esas hipotecas no hay que tocarlas. Y probablemente el high yield en Estados Unidos se haya ido de rositas porque todo lo que es high yield americano huele a energía y esa energía ha ido muy bien. Pero caso distinto son las hipotecas dadas, no sé, en 2008, por poner las más chungas, en plena crisis de Lehman, que el precio de esas casas ha subido un 50% y los que han seguido pagando esas hipotecas ya deben la mitad. Y encima son hipotecas al 3%. Entonces, yo creo que en Estados Unidos es justo esa parte del crédito inmobiliario la que puede aportar mucho valor, y en Europa es que al final los bancos siguen teniendo acceso al Banco Central. El Banco Central no ha desaparecido y se ha estresado demasiado. Se ha descontado que va a haber mucha mora, va a haber una recesión dramática, y eso ya está puesto en precio, y eso es donde nosotros vemos valor. Pero de ahí a llevarlo al terreno corporativo de manera generalizada, yo tendría cuidado. Además, para añadir a lo que dice Juanra, hay que mirar luego empresa por empresa la composición de su deuda y los vencimientos. Porque luego al mirarte antes de cogerte una deuda, pues tienes que mirar el conjunto de la deuda de esa compañía, no solo esa emisión. Y luego con los bancos, 100% de acuerdo con lo que ha dicho Juanra, y además, y eso afecta también al equity. Aparte, como yo soy más de equity, pues tiro de... hay mucho hay que aclarar siempre muy bien todas estas cosas, ¿no? Que enseguida hay gente que enseguida le suena la flauta, ¿no? Oye, rentabilidad 7, 14%, ¿dónde he oído esto? ¿Me lo compro? Bueno, pues eso, que también hay que mirarse luego las cosas. Cupones. Oye, Jacobo, ¿has cerrado libros? Entiendo que no, que este año vais a esperar hasta el último minuto, o casi hasta el último minuto. Que perdona, que no te he entendido la pregunta, que si he cerrado. Supongo que no has cerrado libros todavía, ¿no? No. Nada, este año vais a aguantar ahí hasta el último minuto, ¿no? Voy a cerrar el libro con el dato de inflación de hoy. Tenemos el Black Friday, Thanksgiving. Si tenemos la época de mayor consumo del mundo, ahí es donde tenemos que ver si el consumidor sigue aguantando. Y eso podría tener algo de efecto en los mercados. Ahora mismo no se puede cerrar el libro ya. Blanquer, consejero delegado de Tresis Gestión, y Juan Ramón Caridad, Managing Director de GAM. Un placer, muchas gracias a los dos. Cuidaros, os mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, adiós. Muchas gracias, hasta luego. 12:44 de